Seguimos poniendo la mañana en camino y con mucha alegría abrimos los brazos para recibir a quien tanto queremos y tanto admiramos. Susana Mangana, buen día, bienvenida. ¿Cómo estás, Susana? ¿Me escuchas? Te escucho muy bien ahora, Alejandro. Efectivamente, bueno, muchas gracias por recibirme una vez más en tu espacio, en tu programa, la oportunidad de hablar con tu audiencia a través de estos micrófonos, en Bien, momentos en que, bueno, pues a veces la lejanía de los seres queridos nos recuerda también lo importante del contacto con las personas. Gracias, Alejandro. bien, gracias a ti como siempre. Estuviste días atrás, estuviste en tu madre patria, ¿verdad? Efectivamente, a ver, bueno, pues hay que estudiar allí. Estoy cursando un doctorado en Euskadi, en el País Vasco, con lo cual eso hace que haya estado también recientemente allí por Euskadi. Además, bueno, tengo la situación también de mi madre, que está bastante delicada de salud, con lo cual, por motivos familiares, pero también de estudio, no hace tanto que estuve allí en Euskadi, Alejandro, efectivamente. Bien, bueno, ahí ya que venís con la mochila fresca, a propósito de España, hoy hay elecciones, pero a mí me interesa mucho, por supuesto, sin entrar en grandes profundidades, yo advierto que las agencias de noticias, las españolas, pero también algunas internacionales, aluden a estas elecciones de un modo que si pudiésemos graficarlo, podríamos sintetizarlo así. Estas elecciones en Madrid son elecciones en las que España, y cito el país, España se juega su futuro en Madrid. ¿Por qué están adquiriendo? Primero, ¿qué tipo de elecciones son las que hoy se están llevando a cabo en España? ¿Y por qué están adquiriendo, según los analistas, tanta importancia? Importancia que supera a Madrid y que se extendería por toda España. Bueno, yo creo que tiene que ver con ese sistema que tenemos en España todavía de mirar a Madrid como la capital que es del Estado español, pero además porque, bueno, se entiende que lo que allí ocurre es capital para el futuro de España, porque es Capital. justamente el mascarón de proa de lo que es luego el territorio para la Unión Europea. Pero me parece que realmente de lo que nos hemos dado cuenta tanto dentro como fuera de España es de la pobreza política que hay, de la pobreza de los políticos que nos están representando en estas elecciones, que si algo las ha caracterizado ha sido la polarización, el nivel sobre todo de confrontación que ha habido entre algunos candidatos, me refiero sobre todo a la candidata Rosario Monasterio de la extrema derecha de Vox, pero también de Unidas Podemos con Pablo Iglesias. Yo creo que esto no le hace bien al sistema político, ni tampoco evidentemente a la sociedad madrileña ni española, y por supuesto también habla muy mal del perfil de nuestros políticos. Esto lo digo ya que pero me parece que cuando decimos que las elecciones en Madrid van más allá de lo que es la comunidad autonómica, es justamente por el talante, el cariz que tiene lo que es la presidencia de la comunidad autonómica importante que es de Madrid para el resto del territorio español. Ajá. Eh, Se está dando en Madrid, ¿crees tú, esta especie de anticipo de los grandes bloques izquierda-derecha, pero por ahí hablaste de la importancia que tendría Vox, y recordemos, te lo pregunto desde este lugar, estimada Susana, tú mostrabas recién una mirada un tanto crítica para con el sistema político español y para sus protagonistas. Y uno puede suponer que la mirada política que tiene la extrema derecha en España es una mirada también que luce antisistémica y en alguna medida, según muchos, antidemocrática. Ese discurso tan cuestionador del sistema y de los políticos no contribuye a otorgar viento en la camiseta a la extrema derecha. Bueno, efectivamente, como tú dices, mi mirada es crítica porque a mí me gustaría que tuviéramos otro nivel de discusión. No puede ser que se haya cancelado el segundo debate porque tuvieron un debate en Cadena SER que salió muy mal, que realmente, bueno, la candidata de Vox mostró su incredulidad por lo que eran las cartas y las amenazas de muerte recibidas, entre otros políticos, por ejemplo, por el candidato de Unidas Podemos, por Pablo Iglesias, y eso hizo que este señor se enojara, se levantara
de dicho debate, y una hora después Ángel Gabilondo, el candidato por el PSOE, recordemos Mónica García, candidata de Más Madrid, decidieron también abandonar los estudios de Cadena SER, pero yo creo que no conocemos casi nada de las propuestas de los candidatos. Se ha hablado muy poco de qué tipo de acciones, qué tipo de servicios proponían para la Comunidad de Madrid, y a mí me parece que esto es lo triste, ¿no? Que esté dedicado a vilipendiarse entre ellos, a difamarse, a denigrar unos a los otros, y creo que España y también Madrid se merece otro nivel de políticos, sin lugar a dudas que sí. Soy muy crítica con todos ellos. Ahora bien, yo creo que el partido Vox, que es cierto que ha ido ganando adeptos, no solo en Madrid, en la capital, sino también en otras comunidades, pues evidentemente este tipo de apuestas arriesgadas, como ese cartel que ha clamado al cielo, que se intentó llevar ante la justicia y finalmente un fiscal entendió que no había lugar a admitir esa querella contra Vox, yo creo que es muy triste, ¿verdad?, que ese efecto del trumpismo, ese efecto del presidente Donald Trump, que hablaba de la inmigración como el origen o la fuente de la delincuencia, de todos los males para Estados Unidos, y también hacía mucho foco en el que ya existen, como AfD, por ejemplo, de Alemania, Marine Le Pen, por ejemplo, en Francia, pero ahora también el de Santiago Abascal, Vox, en España. Y creo que es muy triste un país que tiene todavía tantos emigrantes españoles por el mundo adelante, que siga incitando al odio, que siga haciendo un discurso más que falaz acerca de cómo los MENA, los menores no acompañados, obtendrían ayudas del Estado que superan lo que obtiene un pensionista. Yo creo que es muy triste jugar tan bajo, y por eso me parece que hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque entre todos tenemos que entender que este tipo de discurso que divide a la sociedad, que la enfrenta, ya hemos sufrido demasiados años el flagelo de lo que era el enfrentamiento entre Madrid y otras comunidades autonómicas, algunas de las cuales conozco bien, como es la mía propia de Euskadi y el País Vasco, cuando ETA era muy fuerte y el partido político que sostenía también con su discurso a ETA, con lo cual me refiero a Herri Batasuna, hoy reconvertido en Bildu. A mí me parece que hay que tener muchísimo cuidado, tenemos todavía toda la situación sin finiquitar, sin terminar, de Cataluña también, con lo cual yo me parece que es peligroso este tipo de derrapes, ¿no?, o derivas hacia estos discursos de incitación al odio, en momentos en que además sabemos que el mundo está globalizado y que los flujos migratorios siempre existieron. Alejandro, lo hemos hablado contigo en infinidad de ocasiones, y seguirán existiendo. Más que preocuparse por la llegada de estos menores no acompañados, habría que preocuparse de por qué las personas tienen que seguir huyendo de África o de Oriente Medio, y cuánta incidencia han tenido nuestras naciones, también la propia España, en los conflictos que asolan aquella región. Bien. Sobre eso, quiero decir, sobre otras latitudes ya vamos a hablar en un segundo, pero en todo caso me parece, y diría que esta reflexión va más allá de tu condición de profesora española, analista, y va más allá de mi condición de comunicador, y en todo caso tiene que ver con seres humanos que habitamos el planeta. Me parece muy interesante y muy preocupante, lo digo desde mi perspectiva personal, más allá de lo que dice Vox y lo que representa Vox, cómo ese tipo de relatos, cómo ese tipo de narraciones logra obtener tanta adhesión, ¿no? Y sí, Alejandro, creo que también esto quedó patente, pues como vimos con el efecto de Trump, apela a una lectura facilonga, le suelo decir yo, cuando hay problemas complejos, cuando hay, por ejemplo, pérdida de salario, cuando hay situaciones críticas en lo económico, hay algunos ciudadanos que prefieren creer en ese tipo de soluciones fáciles, donde, bueno, echarle la culpa al inmigrante o hacer de él un cabeza de turco es la solución sencilla, pero evidentemente no es tan así, porque tenemos que entender que justamente pues la globalización ha traído algunas cuestiones, como por ejemplo la tercerización de servicios, o que por ejemplo hay deslocalización de empresas, pero que además es humano, que las personas tienen derecho a migrar, porque migrar es un derecho, y las personas no se van a quedar a esperar que por ejemplo, no pueden subsistir un día más en Siria porque han perdido el trabajo, han perdido sus domicilios, o porque hay todavía muchísimos ciudadanos de Irak y de
Somalia o, por ejemplo, también de la propia Siria, que están en lo que llamamos centros de acogida o campos de refugiados en Lesbos, pero en otros lugares también muy próximos, por ejemplo, a España, a Francia, dentro de la propia Unión Europea, que quieren seguir camino. Entonces, es humano querer progresar, es humano querer salvar la vida propia o de los seres queridos, y yo creo que en ese sentido rebajarse a este tipo de nivel de discusión no hace bien a la democracia, y por eso yo decía que para mi gusto se ha polarizado demasiado este debate por la presidencia de Madrid, y que además hay otros problemas, como es cómo se va a reflotar la economía también de la propia comunidad, cómo van por ejemplo, a enfrentar algunos retos a nivel sanitario cuando todavía la pandemia no remite. Recordemos que en España hay números preocupantes y concretamente en el País Vasco tenemos una cifra de contagios elevadísima. Estamos hablando de Madrid, que es diferente, pero también se habló de las colas del hambre, ¿no? Lo que llamamos aquí las ollas populares en Uruguay, y que esto ha generado muchísimo también debate, mucho enfrentamiento, ¿verdad? Se le critica mucho a la candidata por el PP, Isabel Díaz Ayuso, la que gobierna hoy día todavía interinamente la Comunidad de Madrid, y que es la candidata favorita, así lo dan las encuestas, para ganar mañana en las urnas. Bueno, realmente no fue una forma de dirigirse a estas personas que tienen que acudir a esas ollas populares, una manera digna, feliz, correcta, viniendo de una presidenta que intenta revalidar su cargo, ¿verdad? Yo creo que todo esto empobrece, sin lugar a dudas, el debate político, y yo creo que España hace tiempo que viene necesitando hace tiempo que viene necesitando una renovación también de la casta política, no me cabe duda. Estás muteado. El Ahora micrófono, sí. Estás muteado. Ahora te estaba Ahora preguntando, sí. ¿cuándo crees tú, según tu experiencia, que contaríamos con esos resultados? Bueno, mira, para mañana parece que van a utilizar un robot artificial con forma humanoide. Entonces la propia presidenta interina, Isabel Díaz Ayuso, lo estuvo presentando hoy, y yo creo que para la tardecita mañana de Uruguay, sin lugar a dudas, hay 5 horas de diferencia. Yo creo que, bueno, se está especulando mucho con qué personas no podrían ir a votar, por ejemplo, si no consiguen el permiso para salir de trabajo y demás. Pero bueno, yo creo que para las 2, 3 de la tarde de Uruguay debería ser bastante factible saber cómo viene ya el resultado de dicha elección, que, como dije antes, varias encuestadoras de peso en España, por ejemplo, en CIS, dan como ganadora a Isabel Díaz Ayuso. Quizás le falten algunos votos para conseguir los 69 escaños que le darían esa mayoría, y parece que pactaría con Vox, ¿verdad? También de la extrema derecha, pero según las encuestas obtendría hoy 63 escaños de los 69 que necesita. Bien, ya vamos a hablar del curso La rebelión de la mujer musulmana, relatos de conquista y superación, que arranca el 5 de mayo y se va a extender durante mayo y durante junio. Pero antes, mi querida Mangana, me gustaría que nos cuentes qué es exactamente lo que está pasando a Afganistán, que lo vuelve a encontrar en el centro de la información internacional, con los talibanes otra vez como protagonistas, con el ejército de Estados Unidos, que debió abandonar esas tierras el 1 de mayo pasado. Bueno, en fin, desde este lugar, ¿qué es lo que nos puedes decir? Bueno, creo que ya comentamos hace ya algunos meses que el año pasado, en febrero del 2020, se había firmado un acuerdo en Doha, la capital de Qatar, entre el gobierno afgano, pero también los talibán, y pues facilitar esa retirada no solo de las tropas estadounidenses, sino de todas las tropas extranjeras que todavía están presentes en el territorio afgano. Recordemos que Joe Biden ha elegido la fecha icónica, si existe, del 11 de septiembre, cuando se cumplen 20 años de la ocupación de tropas extranjeras en Afganistán, como digo y reitero, no solo de Estados Unidos, pero queda un remanente de unos 2.500 efectivos estadounidenses que comenzaron ya esa retirada el pasado 1 de mayo. Era algo que ya estaba pactado, que estaba firmado en ese papel, en ese documento recogido en Doha, pero lo que me preocupa a mí es que 20 años después seguimos teniendo un pantano, seguimos teniendo todavía un polvorín allí en Afganistán, porque los talibán nunca se fueron, es decir, se cortaron la barba, como siempre digo, se cambiaron de ropas, pero se alejaron de la capital, Kabul, se refugiaron en las montañas, se refugiaron, por ejemplo, en aldeas más remotas,
pero se estaban rearmando y se estaban reorganizando, y por eso es que yo creo que Afganistán, que nunca ha sido un país unido, sino que es una sumatoria de tribus, por más que se empeñe Gran Bretaña, por más que se empeñe Estados Unidos u otras fuerzas también que juegan a ser potencias regionales, me refiero a Pakistán, me refiero a Irán, seguimos teniendo un país profundamente dividido, con señores de la guerra, como siempre ha habido en estos últimos 20 años, o yo diría incluso desde antes, pero lo triste es que ahora Estados Unidos sí quiere cumplir con esa retirada de sus militares y queda entonces la incertidumbre de si realmente las fuerzas del orden y de seguridad afganas van a poder repeler ataques de los talibán que quieren hacerse con el control del gobierno, entre otras cosas porque no confían en el presidente, en el primer ministro, que es Ashraf Ghani, y por tanto yo mucho me temo que vamos a seguir viendo un Afganistán descompuesto, un Afganistán dividido, pero va a volver el caos, van a volver los atentados, de hecho hay atentados importantes de los talibán por estos días, y sobre todo otra vez un régimen fundamentalista que castiga muy duramente a las mujeres, que las relega a un segundo y tercer plano, a tareas domésticas, y que les prohíbe algo que el Islam no niega a la mujer, como es la educación, como es tener su propio dinero, gestionarlo por sí misma y también incluso trabajar fuera del hogar, ¿verdad? Y entonces yo me pregunto, 20 años de ocupación de tropas extranjeras, ¿para qué ha servido? Fíjate, Alejandro, que si nos fijamos en la producción de opio y de cocaína, Afganistán es uno de los mayores productores del mundo, en materia de hectáreas cultivadas, tanto de la amapola para fabricar el opio como luego también la cocaína. Y eso todo ante la mirada atenta de muchísimas tropas extranjeras que han desfilado por Afganistán. Y creo que es un tétrico y un triste saldo que dejan esas tropas, y por tanto una vez más hay que desvelar la hipocresía de Occidente, que se entromete en los asuntos de terceros, pero que después, cuando ve que ya no hay mucho más que hacer, se larga del lugar y deja el mismo pantano, el mismo caos que prometió arreglar hace 20 años. Pero estos conflictos que parecen en alguna medida recrudecer, además con versiones distintas, porque cuando hablan los talibanes dicen una cosa, cuando habla el gobierno de Afganistán dicen otra, pero en todo caso, podemos encontrar desde aquí el nudo en que los talibanes están reaccionando porque Estados Unidos no se va de esas tierras de acuerdo a lo prometido el 1 de mayo, o en realidad ese es un asunto demasiado pequeño y que luce más bien como excusa. Es una excusa, Alejandro. Lo que pasa es que las fuerzas afganas no están ni bien entrenadas ni tienen tampoco motivación para seguir dentro del sistema. ¿Por qué? Porque los talibán pagan mejor a sus hombres, pero además tienen armas muchas veces más poderosas, porque hay un mercado negro también y clandestino de las armas y las obtienen, pero además porque realmente las potencias extranjeras que han estado allí, una vez más, no han sabido sacar adelante un proyecto de cohesión social, pero tampoco han podido, salvo pactar con algunos señores de la guerra e incluso con algunos oficiales, podríamos llamarle así, o cargos altos de los talibán, finalmente las tropas afganas no están ni preparadas ni están suficientemente aleccionadas y motivadas para hacer frente a los talibán, porque ya saben que son superiores, con lo cual no se ha invertido en redinamizar el mercado laboral, en dar otras opciones a los, por ejemplo, agricultores para que dejen de cultivar el opio, la amapola, ¿verdad? Entonces todo esto es realmente un balance muy triste, como digo, y yo creo que esto es una excusa de los talibán, que van a seguir peleando contra el gobierno de Ashraf Ghani, porque lo que quieren es hacerse con el control de la capital, Kabul, para seguir imponiendo pues su sistema y su modo de controlar la vida de los millones de afganos que todavía quedan dentro del país. Entonces podríamos, según lo que decís, esperar que de aquí en más las noticias que lleguen desde ese lugar no sean buenas. Sí, yo no creo que haya un horizonte auspicioso para Afganistán, sobre todo también porque habría que ver qué ha negociado Estados Unidos con otros dos países que son capitales, o sea, importantísimos a la hora de pacificar Afganistán, que son por un lado Pakistán y por el otro Irán. No se puede resolver el entuerto de Afganistán, lo he dicho en muchas otras ocasiones, sin tener en cuenta dos actores clave y que además tienen sus vínculos con los talibán por distintas cuestiones, que son Pakistán, pero también Irán. Y ahí mucho me temo que la miopía
que han exhibido distintas administraciones estadounidenses, tanto republicanas como demócratas, no ha ayudado a distender esa relación, por ejemplo, con Irán, como bien sabemos. Se está hablando ahora de la posibilidad de retomar las negociaciones por el pacto nuclear con Irán, con la administración de Joe Biden, pero todavía estamos en una fase muy temprana, muy verde, para saber si realmente han trabajado este otro capítulo de qué tipo de también relacionamiento, de tejes-manejes, le llamo yo, qué tipo de negociaciones entre bambalinas tienen tanto los servicios de seguridad de Pakistán como también los de Irán con los talibán en Afganistán. Bueno, te me adelantaste a lo que tenía previsto preguntarte casi en el final y antes de hablar del curso. Es decir, en estos 100 días de administración Biden para con aquella parte de la Tierra, ¿hay perfiles nuevos? ¿Hay circunstancias novedosas? Y si las hubiese, ¿son positivas o negativas? Y bueno, eso siempre tiene una mirada distinta según con qué lente lo miremos, ¿verdad? Según con qué país hables, con qué actores regionales. Claramente Joe Biden fue el vicepresidente de Obama, con lo cual él estaba a favor de la firma de ese pacto nuclear que se concretó en Viena en el 2015 y quiere retomar la senda de la negociación con Irán. Por supuesto que también ha apretado las clavijas, podríamos decir que ha ejercido mayor presión sobre la Casa Real Saudí, retomando otra vez lo que fue el asesinato sin esclarecer completamente del periodista saudí, ahora llamado disidente en la prensa, pero que no dejaba de ser un periodista que expresó en algún momento su objeción o su punto de vista respecto de algunas reformas iniciadas por el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Entonces, yo lo que creo es que es verdad que Joe Biden pues ha vuelto a hablar y a negociar con Arabia Saudí para hacerle entender que tiene que retomar la negociación también con Irán, porque tienen rotas esas relaciones diplomáticas desde el año 2016, concretamente entre diciembre y enero del 2017, ahí a partir de 2016-17 es cuando se enfriaron las relaciones y cortaron vínculos diplomáticos las dos naciones, una capitaneando al bando suní, Arabia Saudí, y la otra capitán del bando chií. ¿Por qué entremezclo religión y geopolítica aquí? Porque una vez más tenemos esa división, ese pulso sectario que hay entre suníes y chiíes, que es muy bien capitalizado por otros para seguir dividiendo la región de Oriente Medio y sobre todo una zona emergente como es el Golfo Pérsico, donde tenemos reservas petroleras, de gas natural, pero además colchón financiero mullido de ambas naciones para seguir luchando guerras en territorios de terceros. Me refiero, por ejemplo, al enfrentamiento de Irán con Arabia Saudí y viceversa en la guerra sempiterna de Yemen, que desde el 2015 vienen sufriendo una catástrofe humanitaria que debería abochornarnos a todos como comunidad internacional. Entonces, ¿hay cambios? Sí, si son positivos habrá que dar tiempo al tiempo, pero claramente si Arabia Saudí vuelve a retomar la senda de la negociación, del diálogo diplomático con Irán, eso puede ser positivo para distender también otras tensiones en la región, pero que nadie se lleve a engaño. Arabia Saudí es un gran productor de petróleo, tiene 22,5% de la reserva petrolera mundial, pero además es un gran comprador, el comprador número uno de las armas ligeras que fabrica Estados Unidos. Y eso pesa mucho con una industria del armamento que ejerce presión y lobby sobre cualquier presidente norteamericano, incluido el actual Joe Biden. Bueno, atención, lo dije en el arranque y como cierre me parece perfecto y mucho más enmarcado en esta información y en estos análisis que Susana comparte con nosotros. Se viene, arranca ahora el 5, el día miércoles, curso La rebelión de la mujer musulmana, relatos de conquista y superación. Por allí pasaba el comentario Susana acerca de las dificultades que la mujer musulmana, primero, a ver si tengo la lección bien aprendida, no podemos hablar de un mismo estadio de situación en la mujer musulmana. Hay diversas situaciones, hay diversas realidades. Están pasando un mal momento las mujeres en Afganistán, según creo entender, vos ahora me lo corregís, pero en todo caso, este curso dirigido a público general interesado, a cargo de nuestra querida Susana Mangana, con modalidad a distancia, obviamente, a través de la plataforma Zoom. Bueno, contanos algo, cuándo arranca, ya lo dije, el 5, pero ¿en qué horarios? ¿Qué hay que hacer para obtener más información, para inscribirse, para obtener más detalles?
Bueno, primero decirte que sí, que tienes la lección bien aprendida y claramente es fácil de entender si decimos que hay 2.000 millones de musulmanes en el mundo, aproximadamente 50% son mujeres, con lo cual en 1.000 millones de personas, vaya si no habrá distintas condiciones, distintas formas de entender no solo la religión, sino también acceso a la educación, a proyección personal, laboral, etcétera. Entonces, por eso el título del curso también me importa mucho desgranar, relatos de conquista y superación, porque venimos observando que ya desde hace mucho tiempo todavía en Occidente tenemos una idea muy maniquea, tenemos ese preconcepto de que todas las mujeres musulmanas están sometidas, de que Afganistán ejemplifica la realidad de todas las mujeres musulmanas y eso no es cierto. Por supuesto que hay otros países donde las mujeres han conquistado también cuotas de libertad, por supuesto que están presentes en el espacio público, también en la vida política, por ejemplo, el caso de Túnez, el caso de Egipto, pero hay matices y por eso me parece importante dar voz a las mujeres musulmanas a través de relatos, a través de novelas muy bien escritas por mujeres árabes y musulmanas. Algunas de esas novelas son muy actuales, he traído justamente de mi viaje a España, a Europa, concretamente, entonces siempre estoy atenta a qué se está publicando a sí mismas, qué quieren desgranar de sus desvelos, sus preocupaciones, cómo viven el hoy y el ahora, también cuando son inmigrantes en Europa, cómo se las trata, cómo ellas se presentan ante nuestras sociedades occidentales, y creo que todo eso enriquece el curso, pero también amplía nuestra visión acerca del universo femenino. Y para cursar esto, pues no se pide ninguna abreviatura, sino ganas de aprender, ganas de interactuar en esta modalidad Zoom que realmente nos permite permanecer en casa, estar en nuestros puestos de trabajo también y preservar también la distancia y nuestra salud. Entonces, para ello tienen que contactar con Educación Continua @ucu.ui o simplemente entrando en la página web de la Católica, ucu.ui, allí van a las actividades, sale en el desplegable en la primera página de la Católica, ven las actividades, van al día de la fecha y ahí mismo pinchan para poder inscribirse online. Es un curso que se dicta en modalidad de un día por semana, de 6 a 8 de la tarde, para que las personas que trabajan también puedan terminar su jornada laboral y sumarse al curso, y va, como tú dices, hasta finales de junio, porque entendemos que en esas 18 horas, luego quizás sean 20, pero en 18 o 20 horas tenemos un espacio de tiempo pues lo suficiente como para poder encaminar esta discusión acerca de cómo viven las mujeres musulmanas hoy, y contaremos también, que no es menor, Alejandro, con la participación de mujeres musulmanas, tanto conversas al Islam, mujeres que han abrazado la fe del Islam aquí en América Latina, como también mujeres musulmanas de cuna, algunas residen en nuestra región, otras desde Oriente Medio, y creo que todo esto hace un paquete bastante interesante para desmitificar la condición de la mujer musulmana y de esa manera comprender que hay mucha más diversidad, pero también no podemos seguir hablando de esas etiquetas tan groseras, ¿no? De decir la mujer musulmana, que no dice mucho, igual que si hablamos de la mujer cristiana, porque hay distintas formas de entender el cristianismo, distintas vertientes, distintas iglesias cristianas también, y es importante reconocer esa diversidad y amplitud de miras también en la mujer musulmana, Alejandro. Es algo bien típico en tus cursos, pero déjame insistir que se trata de un curso pensado para público general interesado. Es decir, no hay que tener ninguna formación académica previa, ¿verdad? No, no. No, y además en los cursos se da siempre una dinámica, pues suele ser público adulto o personas jóvenes que están cursando los últimos años de la carrera universitaria, pero realmente se da siempre una dinámica muy participativa, recibimos a todas las personas con mucho gusto, no necesitamos que tengan títulos universitarios ni estudios superiores, sí ganas de escuchar, ganas de aprender, de abrirse a otras culturas y sobre todo de dudar de aquello que creemos que sabemos, para de esa manera entre todos juntos tener una mirada más crítica, más objetiva. También, como siempre digo, a través de los medios de comunicación nos llegan muchos mensajes y saber discernir aquello que puede ser cierto de lo que es un estereotipo repetido muchísimas veces, ¿no? Como decíamos antes, en el caso de esos discursos de incitación al odio, por ejemplo, esos bulos que ahora se llaman fake news, cuando en castellano tenemos una palabra preciosa como es el bulo, que repetidas muchas veces se convierten en una verdad absoluta. Bueno, dudar de eso que se nos cuenta también en los medios, no porque los medios quieran tergiversar la realidad, sino porque hoy tenemos infinidad de plataformas, también de redes sociales, que contribuyen también a alimentar esa mirada estereotipada
acerca de la mujer musulmana, y creo que desde la Cátedra de Islam hace años que venimos poniendo, porque estamos hablando de personas, ¿no? Personas que muchas veces se sienten muy violentadas por ese discurso maniqueo de Occidente, y creo que en este tipo de curso donde tenemos novelas, donde tenemos, por ejemplo, un libro precioso como es El libro de mi destino, escrito por la iraní Farinur Sanieh, o tenemos también Piedras en el bolsillo, de una joven argelina que reside en Francia, Kauthar Adimi, pues me parecen novelas como otras que tendremos muy interesantes para narrar en primera persona, en voz de mujer musulmana, lo que les sucede a ellas. Bien. Bueno, lo cierto es que ya ahora nomás arranca y en todo caso tendremos razones de sobra para reencontrarnos más temprano que tarde. Bueno, no solo por la actividad en tu condición de docente y divulgadora, sino también en tu condición de analista y fundamentalmente de amiga de este programa. Muchas gracias, mi querida. No, gracias a ti, Alejandro, y un gusto, como siempre, compartir contigo y con la audiencia este tipo de instancias que a mí también me divierten mucho, además que creo que son informativas para todos. Gracias. Susana Mangana puso la mañana en camino.